Luego de pasar varios años viajando de un lugar a otro, Mark y Madison finalmente se establecieron en Pensacola, en Florida, por casi un año. Madison con estrés postraumático, derivado de su experiencia con monstruos gigantes y asesinos terroristas, sufriendo de constantes pesadillas bizarras en las que su madre se arrodilla ante Ghidorah, y siendo víctima de bullying en la escuela al poseer el sobrenombre de la chica Godzilla. Mark, por otro lado, ahora trabaja en una oficina lejos del centro principal de Monarca, pues luego de estar directamente en la acción, ya no deseaba arriesgar su vida y la de sus seres queridos. Él siempre estuvo interesado por el comportamiento de los animales, habiendo trabajado con orcas y lobos en el pasado, pero ahora eran los titanes su principal tema de investigación. Su meta era llegar a convertirse en uno de los pocos analistas de titanes aún presentes en Monarca, y es que luego de los acontecimientos de 2019, su importancia y credibilidad se habían derrumbado. Por mucho tiempo había considerado a los titanes como lo peor que le había pasado, pero ahora su opinión había claramente cambiado. Su interés por ellos había despertado al tratar de comprender cómo es que Ghidorah había conseguido que todos los titanes lo obedecieran y actuaran como una especie de manada siguiendo a un líder. Cómo él era el verdadero villano, mientras que Godzilla y el resto de monstruos no lo eran del todo. Definitivamente no creía que las acciones de su esposa hayan sido las mejores, pero sabía que lo que buscaba en parte era cierto. Con el despertar de los titanes, las selvas crecieron, los arrecifes se llenaron de vida, el cambio climático comenzó a erradicarse. El mundo gobernado por Godzilla y los titanes sin duda podría hacer que el planeta comenzara a mejorar, pero ya desde hace algunos años, la actividad de los titanes se había visto reducida considerablemente, y eso le ayudó para comprenderlos aún más en caso de que regresaran. Sobre Godzilla específicamente, ahora sabía que este no era un tonto lagarto que solo golpeaba todo porque sí, sino que era alguien inteligente, con un gran y sofisticado cerebro que tenía un objetivo. Sin embargo, la calma que se vivió por algunos años se vio interrumpida al momento que los satélites de Monarca captaron por primera vez en mucho tiempo cómo el Titán Alpha se movía de nuevo. Así que utilizando una nueva variante del dispositivo Orca, que ahora solo recibía señales, mas no enviaba ninguna, era mucho más fácil seguir el movimiento del Titán. Primero había aparecido en Kiribati, luego se movió hasta pasar por Fiji, para luego dirigirse cerca de la isla Calavera, e irse de regreso a Sudamérica antes de dar un drástico cambio, esta vez con un aparente destino hacia el norte. Godzilla había revisado los lugares donde se encontraban Nákika, Rodan, Kong, Quetzalcoatl y posiblemente quería revisar a Metúsela, pero este por alguna razón cambió su camino nuevamente antes de llegar. Desde que Godzilla había hecho algo similar a Ghidorah, pero ahora enviando a dormir a todos los titanes del mundo, estos se mantuvieron tranquilos, pero esta última acción no correspondía con su patrón de comportamiento conocido, por lo que teniendo esto en cuenta, se lanzó un comunicado general para que todas las sedes se mantuvieran alerta, pues ya era sabido que un comportamiento así podía desencadenar algo impredecible. Mark se la pasó todo el día revisando la actividad de Godzilla, pero lo único que consiguió es que le nacieran muchas más preguntas. Desde que tuvo contacto con los titanes en 2019, su comportamiento sigue desconcertándolo. Parecía que de alguna manera tenían implícito un orden jerárquico, pero Ghidorah era sin duda lo más extraño que hubiera visto. Nada era normal con él, había resistido el ataque de una de las armas más poderosas jamás hechas. Despertó a todos los titanes de la Tierra, y parecía haber estado decidido a acabar con absolutamente todo. Solo con su muerte se pudo saber que su ADN era completamente diferente al resto de seres vivos de la Tierra, contando incluso a los titanes, volviéndolo una criatura que quizás podría no ser nativa de la Tierra. De esto último, había quienes aún no lo creían, pero era claro que por alguna razón el monstruo de 3 cabezas era diferente en todo sentido. No parecía tener ningún objetivo con el planeta como el resto de titanes, sino que todo lo contrario. De no haber sido detenido, eventualmente no solo podría haber terminado con aquellos que antes le servían, sino que también con el resto de la vida en la Tierra, reduciéndola a un páramo desolado donde solo él y unas cuantas bacterias y microorganismos seguirían con vida. Y si bien se creyó que con la reverencia de los titanes se mantendrían bajo el control de Godzilla, esto no fue para nada cierto. Poco tiempo después, a 2019, comenzaron a causar caos de nuevo. Esquila, Amuluk, Behemoth, Nákika fueron solo algunos de los que se vieron involucrados en algunos conflictos, pero hasta ahora nadie sabía, ni siquiera Monarca, dónde había permanecido oculto el Titán Alpha durante todo este tiempo. En algún momento Nathan Lind y Hudson Brooks creyeron que podría haberse dirigido a lo más profundo de la Tierra Hueca, y aunque muchos aún se veían escépticos ante esta idea, para Mark eso era lo mejor que podía suceder,
pues Godzilla, aunque por sus acciones había demostrado ser más un protector que un destructor, no se podía negar que sus apariciones inevitablemente generaban un daño colateral considerable. Con Godzilla desaparecido, tuvo algo de calma, pero ahora que aparentemente había regresado, sabía que este no volvería sino para enfrentar alguna nueva amenaza. Llegaría el punto en el que ni todos sus instrumentos podrían continuar siguiéndolo. Sería hasta el día siguiente cuando se le volvió a localizar, moviéndose en el Golfo de México y con una posible trayectoria hacia tierra. La alerta de Titán fue masiva, pero al final esto no fue más que una falsa alarma para la mayoría, pues el destino de Godzilla se hizo evidente poco tiempo después. Este se dirigía directamente hacia Pensacola, en Florida. Mark no lo entendía, porque Godzilla iba específicamente a ese lugar. Quizás había algún titán durmiendo que no había sido identificado. Quizás porque la base de Monarca estaba allí. La respuesta no era clara, y Godzilla solo aumentaba su velocidad, haciendo que su entrada en la costa fuera inminente. Para cuando lo hizo, fue peor de lo que se pensaba. Godzilla llegó, avanzó y atacó a la humanidad como nunca antes lo había hecho. Por su nuevo cargo en Monarca, Mark, luego del ataque, terminó por sentirse abrumado por la cantidad de medios informativos que lo rodearon para hacerle preguntas. Que si Godzilla estaba siendo controlado, o que si a él no le gustaban las playas artificiales, e incluso algunas preguntas que poco tenían que ver con el ataque. Cuestionamientos tales que mencionaban a su esposa y cómo su socio Alan Jonah seguía libre, si acaso más dispositivos Orca habían sido construidos, y si era cierto que un segundo Ghidorah había sido descubierto. Él estaba completamente consciente que representaba a aquellos que afirmaban tener respuesta para todo, pero esta vez lo único que tenían era dudas, por lo que simplemente decidió no responder más y volver a su oficina. Pasado cierto tiempo, Mark se reunió con el nuevo director Guillermin, uno de los principales hombres a cargo de Monarca actualmente. Este le avisó sobre la nueva expedición que se estaba llevando a cabo hacia la Tierra Hueca, de manera conjunta con la empresa Apex Cybernetics, los cuales habían facilitado su tecnología para encontrar una nueva fuente de energía, y como el simio Kong también los estaba acompañando. Con tan solo escucharlo, a Mark no le gustó para nada, y más aún al recordar cómo Madison constantemente hablaba sobre las terribles cosas que aparentemente Apex hacía en secreto. Mark lo cuestionó inmediatamente, pidiendo que le explicara cómo es que había sido posible que algo semejante se aprobara, principalmente recalcando por qué Apex se había involucrado en todo ello. Guillermin afirmó que no había por qué preocuparse, pues Apex en el pasado ya había apoyado a Monarca en varios proyectos, además de que habían brindado unos vehículos antigravedad que evitarían que los desastres de sus anteriores expediciones se repitieran. Aún con esto, desde el hecho de que Nathan Lind encabezara la expedición hasta la presencia de un titán como parte de la misma, Mark no podía creer que eso en verdad tuviera un buen desenlace, pasando a sentirse aún más molesto al escuchar que en caso de encontrar la supuesta nueva energía, el próximo objetivo era sacar a Godzilla del mapa, eliminándolo de ser necesario. Ya no se podía hacer nada, pero tal como lo previó, lo peor sucedió. Para cuando Mark terminó en Pensacola, volvió a ser tripulante de largo, ahora con destino hacia Hong Kong, pues tras causar un desastre, interrumpiendo la expedición a la Tierra Hueca, matando a casi todos los presentes en el mar de Tasmania, Godzilla había vuelto a emerger cerca de Filipinas, y ahora todo indicaba que su camino terminaría en la gran ciudad. La razón era desconocida, pues justo como pasó en Pensacola, no había ninguna evidencia que apuntara a que algún titán estuviera cerca. Lo único que se tenía era una pequeña señal de titán captada en la zona, cuya representación gráfica a Mark le parecía ligeramente similar. Pensó que quizás algún tipo de orca, cuyo origen se ubicaba en Hong Kong, lo estaba atrayendo. Pero segundos después Mark recordó que en aquel lugar estaba la sede principal de Apex, por lo que inmediatamente ordenó que se verificara si Walter Simmons en sus planes pudiera estar haciendo algo que lo llevara hasta allí, a lo que Guillermin estuvo de acuerdo, iniciando una solicitud para que le brindaran más información, al mismo tiempo de ordenar la evacuación de toda la ciudad, utilizando unos nuevos búnkers, especialmente construidos en distintas zonas del mundo para que sirvieran como refugio en caso de que un titán apareciera. Mark igualmente trató de comunicarse con Madison para decirle dónde estaba y qué estaba pasando, ya que desde hace mucho, cuando un grupo de Monarca fue enviado para recogerla, no había sabido más de ella. Sin embargo, no consiguió ninguna respuesta. Aparentemente, ella y su mejor amigo se encontraban desaparecidos.
Madison, desde que Godzilla había atacado en Florida, no podía creer cómo aquel ser, que antes había salvado al mundo, ahora estaba atacando a la gente. Por lo que con su amigo Josh y Bernie, un tipo que hacía su podcast favorito, crearon un montón de teorías sobre lo que estaba pasando, descubriendo por su propia cuenta que Apex estaba directamente relacionada con todo esto. En un principio pensaron que tendrían algún tipo de titán en sus instalaciones, pero eso quedó inmediatamente descartado al ver cómo absolutamente nada se había liberado al destruir la instalación de Pensacola. O también quizás Apex había construido algún tipo nuevo de orca, y por alguna razón estaba llevando a Godzilla a distintas zonas. Eventualmente el grupo terminó viajando hasta Hong Kong, dentro de un avanzado sistema de transporte subterráneo llamado Maglev, y junto a ellos unos palpitantes huevos de Skullcrawler, los cuales igual les hicieron pensar que Apex también buscaba controlarlos y aprovecharse de ellos de una retorcida manera. Mientras tanto Mark, el que su hija estuviera desaparecida, evidentemente no lo dejaba estar tranquilo, pero al menos sabía que estaba muy lejos de donde el titán alfa estaba por aparecer, y eso lo tranquilizaba un poco, y es que luego de lo vivido años antes, sabía que Madison podía arreglársela sola, y nada en el mundo podría compararse a estar frente a frente con el monstruo Zero. Cualquier otra cosa era insignificante. Godzilla era definitivamente el principal problema en el que debía poner su atención. Para cuando finalmente apareció en Hong Kong, Mark vio, luego de mucho tiempo, aquella silueta inconfundible del monstruo que años antes se había llevado a su hijo, y el causante de que su familia se separara, pero al mismo tiempo de aquel que salvó a la humanidad y al mundo entero del caos generado por el invasor Ghidorah. Por su experiencia, los movimientos y el comportamiento que Godzilla presentaba lo hacían recordar a las reacciones que los titanes tenían ante las señales del orca, pero al ver cómo éste disparaba su rayo hacia el suelo, era algo completamente nuevo. Todo se estremeció, se podía sentir como el concreto y la tierra misma eran atravesadas. Había visto a Godzilla lanzar su rayo antes, pero tan solo por unos cuantos segundos y para atacar a algún enemigo. Pero ahora el propio planeta parecía ser su rival. Para cuando el titán terminó de atacar el suelo, este simplemente lanzó un rugido y siguió su camino, como si lo que hubiera hecho nunca hubiera pasado. Mark realmente deseaba que algunos de sus viejos compañeros, como Serizawa o Chen, estuvieran allí para explicarle qué sucedía. Pero fuera como fuera, Godzilla ahora parecía no saber exactamente qué hacer. Solo vuelve a casa. Nadie quiere pelear contigo, pensó Mark. Esos solo instantes previos a que todos en el lugar gritaran sorprendidos. Del agujero que había hecho, apareció una colosal hacha brillante, acompañada del mismísimo Kong, que se suponía estaba a miles de kilómetros de distancia. Una vez más, nadie podía entender qué estaba pasando, pero Mark era consciente que los titanes frente a frente eran dos alfas, así que asumió que estos estaban por ver un segundo round. El simio tiene un arma, decían todos en el lugar, mientras que todo el sitio donde se encontraba Monarca no dejaba de temblar. Pero fue el momento de que Kong utilizó aquella hacha como escudo cuando Mark finalmente lo supo. Esa cosa parecía ser una especie de aleta de Godzilla, la cual aparentemente absorbía la energía del aliento atómico. Pero aún portando un arma, al final Godzilla fue demasiado para Kong. El caos aparentemente había terminado, y las imágenes e informes de lo que estaba sucediendo en la base de Apex estaban por llegar. Por fin verían lo que estaba tramando Simmons, pero lo que nadie pudo imaginar es que desde la instalación verían el surgimiento de algo todavía más imposible de creer. Mark recibió la llamada de Madison, pero esta se cortó antes de poder hablar con ella. El número era claramente local, por lo que de alguna forma Madison había llegado hasta ese lugar, pero ahora su atención estaba en Godzilla, quien ya se encontraba luchando con una máquina gigante. Sobre esto, Mark más que nadie había visto a Godzilla en apuros antes, pero esta vez por cada ataque que daba, su rival le respondía con dos todavía más fuertes. Tal vez si no hubiera tenido su batalla con Kong, este tendría una mejor condición, pero de repente algo sucedió. El robot parecía haber perdido fuerza, lo que aprovecharían los dos titanes alfa presentes en el lugar para finalmente acabar con el titán artificial. Ni él, ni nadie en Monarca sabía en realidad lo que había sucedido, pero algo era seguro. Pronto se iba a hablar de cómo Walter Simmons había engañado a todos, y cómo casi se convierte en el responsable de acabar con el mundo entero.